Muy buenas tardes. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales les da una cordial bienvenida al ciclo de análisis de propuestas de reforma al sistema tributario territorial en su segundo encuentro denominado Tributación y cargas a la propiedad inmueble y a la actividad inmobiliaria programada para el día de hoy. Nos acompañan como conferencistas los doctores Juan Carlos Bejarano, Magda Montaña Murillo, Cristian Ortega Ávila, Sonia Sorio Vesga y Henry Rodríguez Sosa, a quienes agradecemos por haber aceptado la invitación. El doctor Juan Carlos Bejarano es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Económico de la Universidad Externa de Colombia, se ha desempeñado como consultor en áreas tributarias y de hacienda pública con desempeño en el sector público y privado. La doctora Magda Montaña Murillo actualmente es directora general de Montaña y Consultores, abogada de la Universidad Libre de Colombia con estudios de posgrado en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, maestría en Hacienda Pública y Administración Tributaria Internacional del Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, España. El doctor Cristian Ortega Ávila actualmente es socio consultor de desarrollo y gestión territorial, economista y máster en economía de la Universidad Javeriana, especialista en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes, estudios en economía espacial de la UAN México, en gestión sociourbana de Flaxo, Argentina, y en educación de la UNED España. La doctora Sonia Osorio Vesga es abogada con especialización en Derecho Financiero del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y especialización en Derecho en la Administración Fiscal en la Universidad Dauphine, París. Ha sido asesora en áreas tributarias y Hacienda Pública en la Dirección General de la DIAN, Secretaría Distrital de Bogotá y directora académica del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. El doctor Henry Rodríguez Sosa actualmente es el director de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública y sociólogo de la Universidad Nacional. Máster en estudios sobre el desarrollo de la Escuela de Economía de Londres, magíster en Administración Financiera y Hacienda Pública de la UNED de Madrid. Antes de iniciar el evento, le damos el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Bejarano como moderador de esta sesión. Buenas tardes a los panelistas y a los asistentes a este evento, organizado en conjunto entre el Instituto Colombiano de Derecho y Asocapitales. Ellos han facilitado realizar estas reflexiones alrededor de lo que son las conclusiones de la Comisión de Expertos para el Estudio del Régimen Tributario Departamental, Distrital y Municipal, que fue creada mediante la Ley de Crecimiento Económico y que ha dado lugar a una serie de ciclos cuya primera sesión ya tuvo lugar y hoy nos congrega en esta segunda entrega para analizar el tema relacionado con tributación y cargas a la propiedad inmueble y actividad inmobiliaria. Agradezco, repito, de nuevo la asistencia de todos. Creo que vamos a tener un punto muy porque, pues para quienes han tenido oportunidad de leer el estudio o las conclusiones finales de la comisión, podrán observar cómo gran parte de los primeros capítulos del escrito de la comisión tiene como eje fundamental el tema de la descentralización en Colombia y cómo la tributación es una de las herramientas, si no una de las más importantes para poder concretar esa descentralización. Y no la descentralización en sí misma considerada, sino la descentralización como la herramienta que ayuda a cumplir los objetivos que sobre todo quedaron trazados para las entidades territoriales a partir de la expedición de la Constitución de 1991. Todos sabemos, pues, que a partir de la Constitución del 91, pues se establece al municipio como la célula principal de la prestación de los servicios y necesidades básicas de la comunidad y cómo esto a su vez fue armonizado en todo el sistema de transferencias intergubernamentales con todo un sistema donde la prestación de los servicios básicos de salud, educación, saneamiento básico
y otras necesidades como la provisión de servicios públicos domiciliarios como acueducto y alcantarillado, está bajo la responsabilidad directa, en principio del municipio y el subsidio de los departamentos. Esto a través de todo este sistema de entidades territoriales certificadas, desertificadas, etc. Entonces, es a partir de todo este sistema de cuando uno entiende la descentralización administrativa que se ligó al concepto de autonomía territorial introducido por la Constitución del 91, cuando la Comisión resalta la importancia de hablar del tema tributario, porque ya no es el tema tributario en sí mismo considerado, sino es el tema tributario como la herramienta para afianzar esa descentralización, esa autonomía territorial, y detrás de eso, como conceptos abstractos, está la mejor prestación de los servicios en favor de las necesidades cuya satisfacción está a cargo de las entidades territoriales. Para eso proponen 3 grandes objetivos dentro del estudio, que es el fortalecimiento de la autonomía de las entidades territoriales, la reducción de las ineficiencias en la estructura tributaria territorial y efectuar una provisión adecuada de bienes y servicios públicos. Dentro de estos análisis, uno de los capítulos más importantes, más se detiene el estudio como no podía ser distinto, es el relacionado con la tributación de la propiedad inmueble, que pues más adelante lo veremos y lo vamos a discutir. Se orientó fundamentalmente en este estudio al impuesto predial unificado, en lo esencial. Veremos si los panelistas nos comentarán si este fue un enfoque desde su punto de vista adecuado o no, o si consideran que en ese sentido la propuesta ha debido abarcar más herramientas de orden fiscal y de gestión pública ligadas con la tierra, con la propiedad inmueble. Volviendo al tema, resalta el estudio cómo el impuesto predial hoy en día, por un lado, como base gravable tiene, la propiedad inmobiliaria tiene unos atractivos que hacen que sea el impuesto territorial por antonomasia. Digamos, el hecho de la ubicación de la propiedad, la difícil evasión, su facultad de ser censada, de establecer con facilidad los contribuyentes, la ubicación de los contribuyentes y el dinamismo que tiene la propiedad inmobiliaria permiten o hacen que sea una base fiscal muy, muy atractiva para las haciendas territoriales. De hecho, pues se resalta que es alrededor del 34% del recaudo nacional y solamente antecedida por el impuesto de industria y comercio. Sin embargo, resaltan ellos cómo nosotros todavía no hemos llevado a niveles del 1% del PIB territorial, en tanto que los niveles adecuados de tributación territorial están estimados en alrededor de un 2% de el PIB de los respectivos entes subnacionales donde se considera que es aceptable o es óptima esta tributación. Para los estudiosos acá en Colombia, también se ha dicho que también lo deseable sería que en algún momento el impuesto predial pudiera alcanzar más o superar incluso al impuesto de industria y comercio, por precisamente la naturaleza de esta base y la confiabilidad que da sobre la base. Resaltando estas cualidades y esta importancia, es que precisamente se dan una serie de recomendaciones por parte de la Comisión que están muy orientadas, como podrán observar ustedes en el estudio, primero en toda esta, en el tema de determinación de la base gravable y fundamentalmente en los procesos de actualización catastral y en las nuevas realidades institucionales, por decirlo así, creadas a partir de la nueva normativa alrededor del catastro multipropósito, cuyo momento más importante ha sido indiscutiblemente la expedición del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, Ley 1955 de 2019. Es así entonces como esta comisión efectúa una serie de recomendaciones que se resumen en 18 puntos que se agrupan más o menos en 5 temas que tienen que ver con determinación de base gravable, que es el punto más extenso. Digamos, yo diría que más de la tercera parte de las recomendaciones están ubicadas allí en base gravable y los temas de catastro, catastro multipropósito y nueva institucionalidad, lo cual pues
evidencia la importancia de este tema y por qué hoy tenemos al representante del catastro más importante del país entre nosotros, como es el doctor Henry Rodríguez. También se abarcan algunos temas de tarifa y algunos temas de determinación a los límites del crecimiento del predial, algo de sujetos pasivos, un par de propuestas puntuales y temas relacionados con hecho generador. Esto es en términos muy generales lo que abarcó la comisión, todo, como digo, orientado fundamentalmente al impuesto predial, bajo como base gravable de la propiedad inmobiliaria para los entes territoriales. Veremos en este panel si este fue un enfoque suficiente, si pudo haber ido más allá. Esperemos qué opinan los panelistas sobre esto. Aquí pues tenemos de manera importante la visión de la gestión propia del impuesto predial, en la cual pues la doctora Sonia Osorio, que ha tenido en administraciones distintas y momentos diferentes este cargo, pues va a efectuar un aporte significativo. Detrás de todas estas reformas, pues ha habido toda una serie de estudios y de posibilidades y además de análisis que intentan ir más allá del solo impuesto predial y de hacer reflexionar a los distintos actores de política pública que la tributación de la propiedad inmueble no es solo impuesto predial y que hay otras alternativas. Y en eso tal vez una de las personas que más ha ayudado a esa visión y que está tratando de vender esa visión es indiscutiblemente Magda Montaña, que constantemente está tratando que abramos la mente desde lo institucional y desde las entidades territoriales y el propio gobierno nacional en entender y aplicar estas herramientas en materia de gestión urbana, de gestión de política fiscal, no solo de política de recaudo estrictamente conocida. Y finalmente también tendremos la visión, otra visión, la visión económica y la visión de la propiedad con otras alternativas de financiamiento de las entidades territoriales, más allá del tema estrictamente tributario, con una visión urbana y económica a cargo de Cristian, quien también es una persona con una experiencia muy amplia y de vieja data en estos temas, ha visto crecer estos temas tanto a nivel Bogotá como en el resto del país. He tenido oportunidad de compartir con él, tanto como funcionario como asesor, distintas experiencias y puedo dar fe que Cristian pues va a contribuirle a todos los asistentes en el estado del arte y la visión acerca de esos otros instrumentos que nosotros como tributaristas no manejamos, no conocemos con familiaridad y muchas veces pues nos sorprendemos de que incluso existan. Entonces, otra visión de lo fiscal más allá del tributo estrictamente considerado. Entonces, de esta manera doy paso a los conferencistas que nos darán una primera visión en una exposición de 10 minutos. Hablaremos todos. Si hay preguntas, las recogeré por el chat y después haremos una segunda ronda de intervenciones de 5 minutos donde recogeremos los aspectos más importantes de lo que hemos discutido, de las polémicas que se planteen y de los interrogantes que hagan los asistentes en este evento. Repito, agradezco la asistencia de los panelistas y de los asistentes a este foro. Muchas gracias. Vamos, la primer panelista en intervenir será la doctora Sonia Osorio, quien hablará de cómo fueron para la ciudad las propuestas realizadas con los tributos a la propiedad y a las actividades inmobiliarias. ¿Considera Sonia que fueron suficientes o se quedó corta la propuesta? ¿Cómo ves tú todos los temas de financiación de las herramientas que sugiere la propia comisión? Y en general de las soluciones que muchas veces desde la asesoría a las entidades territoriales se dan. ¿Cómo vamos a financiar estos nuevos catastros, estos nuevos procesos de gestión y de modernización de las administraciones tributarias? ¿Y qué iniciativa priorizarías tú dentro de este nuevo proceso para trabajar entre nación y las ciudades? Buenas tardes.
Muchísimas gracias, doctor Bejarano. Muchísimas gracias por esa magnífica compañía con la doctora Magda, el doctor Henry, Cristian. Y muchísimas gracias al Instituto Colombiano de Derecho Tributario y a Socapitales por generar este espacio de reflexión y tenerlo en cuenta aquí como para hacer algunos ejercicios desde, como bien lo dijo doctor Bejarano, como desde el gestor, desde el administrador tributario. Bueno, frente a las propuestas de la comisión, yo creo que hay que reconocer que esta comisión va un poco más allá de la exposición de una situación histórica y actual, pero considero que hay unos aspectos que están tristemente esbozados y no hay una mayor contundencia. Cuando estamos hablando de propiedad, de impuestos sobre la propiedad inmueble, pues hay un tema que no podemos desconocer aquí en Colombia y es la situación de la propiedad privada a lo largo del territorio, donde donde la formalidad de la propiedad privada no es como la conocemos en las ciudades. Incluso la formalidad de la propiedad privada en Bogotá es muy diferente de la que puede existir en Cartagena, en Barranquilla, y ya en los municipios con una mayor extensión rural hay serios inconvenientes que no son tan transparentes ni son tan claros. Y eso es determinante para poder gestionar cualquier esquema de tributación sobre la propiedad inmueble. Y es un aspecto políticamente incorrecto tratar, pero es necesario abordarlo porque en tanto no podamos establecer claramente la situación y la formalidad de la propiedad inmueble, la gestión tributaria sobre ella va a estar muy reducida. Otro punto que yo quisiera tocar y quisiera mencionar es igual el análisis de la propiedad y del impuesto a la propiedad lamentablemente tiene en cuenta a Bogotá. Y digo lamentablemente porque es un municipio que tiene un comportamiento atípico en relación con las otras ciudades, no solamente por su volumen de predios, sino también por su disciplina en lo que ha sido la actualización catastral y adicionalmente por la población y las condiciones de la población. Tener a Bogotá inmersa en el análisis me parece que genera un poco de distorsión que no permite ver un poco más la realidad de la generalidad de los municipios. En capacidad y gestión, y eso nos lleva a los siguientes elementos, la capacidad y gestión de los municipios. Reconozco que el informe y la comisión hace recomendaciones sobre la capacidad de gestión, pero siguen siendo muy tímidos. Y si bien Catastro Multipropósitos es una herramienta magnífica, pues no todos los municipios de Colombia van a estar en la capacidad de poder habilitarse, de poder gestionar y tampoco posiblemente estén en condiciones de poder hablar de tú a tú con una empresa que les va a hacer la tarea. Entonces, no tener en cuenta que hay municipios con deficiencias técnicas y deficiencias económicas para poder gestionar catastralmente, para poder hablar de tú a tú con quienes van a ser gestores, y no estoy pensando en los institucionales, sino estoy pensando en tantas personas que hoy le están ofreciendo tantas maravillas a los municipios sin contarles la realidad que entiendo que el doctor Henry Rodríguez nos va a explicar al final en su intervención y nos va a demostrar lo que significa tener un catastro. Y otro punto en el que se centra la comisión es en la actualización, que indudablemente la actualización catastral en todo el país es necesaria,
pero este año es fatal, y es fatal porque por esa misma sinergia que existe entre la propiedad y el contribuyente, existe la capacidad de pago. Y con este año que hemos tenido, la capacidad de pago para el próximo año va a ser bastante reducida, no va a ser igual. Dependerá mucho de la reactivación económica, y la reactivación económica no va a ser tan inmediata, ni tan rápida, ni tan drástica como fue la caída de los ingresos. Y entonces tenemos el tema de qué tanto vamos a poder actualizar bajo una expectativa de recaudo. Y en eso la comisión es bastante clara. Catastro multipropósito no solamente es una entidad una herramienta de recaudo, es una herramienta de gestión tributaria, de gestión de territorio y de gestión de desarrollo. Pero la actualización este año no va a ser la mejor respuesta. Pero si aún así fuera la mejor respuesta, ¿qué va a pasar con la conservación? Y la conservación es un proceso que también demanda unos recursos, que es mucho más riguroso, por decirlo así, porque permite ir manteniendo la información. Puede reducirle protagonismo a la actualización, sí, pero es el mantenimiento, porque no tiene sentido que yo haga una inversión muy grande para luego que esa inversión se me deteriore y vuelvo a tener que incurrir años después, así sean 4, o sean 7, o sean 5, en esa nueva inversión. El punto es la conservación, y en la conservación es donde no hay herramientas de financiación, porque las que hoy existen están centradas en financiación para actualizar, no para conservar. No sé si el gobierno nacional para el próximo año o a medida va a tener una visión como de largo plazo para ir creando soluciones de financiación en la conservación, además de las propias. Por supuesto, el esfuerzo fiscal de las entidades territoriales debe empezar a aceitarse y afinar esa posibilidad. Y otro tema que no está planteado claramente en la comisión, en las recomendaciones de la comisión, es qué va a pasar con la infinidad de productos que van a salir del catastro multipropósito. Hay una infinidad de productos y eso es propiedad de los municipios, no es propiedad del gestor, no es propiedad de la compañía que haga los valores. Esa es información que es activo del municipio. Y como activo del municipio, pues ahí se generan unas oportunidades de negocio, y estoy hablando en términos honestos, no es un negocio particular, pero sí es una fuente de financiación, porque es información que puede ser utilizada tanto por el mismo municipio, que es el primer beneficiario de esa información, como también puede ser utilizada por urbanizadores, por constructores, por la CAR y por la Nación. Entonces ahí hay una serie de elementos que no están bien afirmados, y cómo el municipio va a adquirir cómo se va a posicionar con ese activo de información que tiene, que es tan valioso y que es fundamental para el desarrollo. Hace falta algo de flexibilización en los términos de gestión, porque no es solamente normativo, hay que flexibilizar un poco las herramientas de la administración. Voy a poner un ejemplo particular. En Cartagena se recauda el 52% del potencial del impuesto predial, con el 40% de los municipios. Y el gran sector deudor del impuesto predial es predios residenciales de estrato 1, 2 y 3. El 75% de la cartera está ahí. ¿Cómo gestionas tú en Cartagena esa cartera en unos años en que no hay recursos? Y las restricciones legales pues terminan asfixiando. Cuando hablo de restricciones legales estoy hablando de los 5 años de prescripción en que pesan. Pueden decir en 5 años se puede hacer mucho, y 10 le envío el mandamiento de pago,
pero tal vez se requiere un poco más de flexibilización y mejores herramientas, o quizás las administraciones tenemos que despertar y empezar a utilizar esas herramientas para poder gestionar mejor la cartera del impuesto predial cuando no es posible recuperarla inmediatamente. Frente al tema de financiación, pues como ya lo mencioné, las herramientas que están dadas hoy son herramientas de actualización, no hay herramientas de conservación. Y en tanto que esas fuentes de ingreso están reguladas por las leyes, y las leyes le están dando le están autorizando para actualizar sin tener en cuenta la conservación, pues ahí hay como una mirada muy corta de lo que significa una gestión predial, y no estoy hablando solamente del impuesto, una gestión predial que tiene tantas posibilidades de generación de desarrollo. Y el tema de la conservación es un gasto recurrente. ¿Cómo vamos a trabajar un gasto recurrente? Porque es un gasto recurrente y hay que mantenerlo, y hay que mantener la inversión y ese producto bien afinado y bien aceitado para que siga marchando. Adicionalmente tenemos un tema, y voy a mencionar la relación con la CAR, con las entidades autónomas. No sé cuánto tiempo me queda aún. Juan Carlos, tú por favor me haces una señita. Menos un minuto. Menos un minuto, entonces termino rápidamente con dos ideas esenciales, y es la CAR. La CAR va en coche con el tema del impuesto predial y la actualización. No importa en qué esquema esté la CAR, si es una sobretasa que está inmersa dentro del impuesto predial, o se liquida aparte y se recauda a través del impuesto predial, y las administraciones tenemos que gestionarla, tenemos que pagarla, tenemos que liquidarla, tenemos que actualizarla, y la CAR recibe su ingreso en su cuentica sin tener que una sola noche de insomnio mirando cómo gestionarlas. Tal vez la CAR debería contribuir al financiamiento de la actualización catastral y de todas aquellas actividades que implican el recaudo del impuesto predial, que es desde la liquidación hasta el mandamiento de pago, la determinación oficial, todo eso, porque son 2 por 1 para el contribuyente, 2 por 1, pero tal vez la CAR debería contribuir al financiamiento. El intercambio de información con la DIAN, no sé, hasta hoy la DIAN ha sido un poco reservada en la cantidad de información que intercambia con los municipios. Quizás esta sea una buena oportunidad para que los municipios le diga: yo le tengo información que es muy valiosa para usted, entonces me la compra o nos equiparamos en intercambio de información. Relación con la nación. Relación con la nación. El territorio es el gestor del desarrollo. Entonces, las relaciones entre la nación y las ciudades a través de la gestión predial son unas relaciones muy importantes para temas de decisiones de desarrollo, de activación económica y de movimientos de población. A través de eso se puede gestionar y hacer un desarrollo articulado en toda la nación. Es lo que tendría para decir. Gracias por los minutos extras. Muchas gracias, Sonia. Ahorita tendremos oportunidad de repasar sobre estas ideas. Bueno, ahora continuamos con la visión de Magda Montaña. Y le quisiéramos preguntar a Magda si para ella la propuesta de recomendación que planteó el estudio recogió todos los temas necesarios en materia de tributación a la propiedad, tanto en el tema sustancial como procedimental, y refiriéndose a las herramientas, contribución de valorización, plusvalía, delineación urbana. Magda, ¿tendrías otras consideraciones adicionales? ¿Verías otros tributos que deberían estar involucrados en esta reflexión? 10 minutos. Magda, prende el micrófono, por favor. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, listo. Y están viendo la presentación. Bueno, pues muchas gracias, Bejarano, muchas gracias, digamos, a todos además
por aceptar la participación. Yo aquí estoy fungiendo como de doble papel, pero pues en este caso, que eran mis preferidos, no me podía quedar de espectadora. Digamos que Juan Carlos hizo una muy buena, digamos, como resumen digamos, del análisis que hace la comisión sobre el tema, pues en especial de la importancia del impuesto predial. Y creo que, pues, digamos que eso, pues, nos dice que sí, que tiene un papel relevante, que entienden, digamos, lo que significa para los municipios el impuesto predial y tal vez la muy poca connotación que le hemos dado. Yo, pues, porque hay muchas de las referencias, digamos, que están, y voy a tratar de ir como al grano, porque, pues, tal vez faltaron a mi gusto, digamos, y con mi percepción, algunos tributos, y creo que, pues, digamos, en otros no se abordaron, porque ese es uno de los temas, digamos, de la regulación de los tributos a la propiedad y a las actividades inmobiliarias. Es importante tenerlos, digamos, que agregados y vistos en serie, lo que son y lo que significan en la actividad inmobiliaria. Y tal vez, digamos, que eso, pues, digamos, falta un poco en el estudio de la comisión. Coincidimos, hay una lista de cosas que, pues, también hace unos meses en una ponencia del ICDT hacíamos una lista de cosas. Hay unos que coincidimos perfectamente, o sea, hay que actualizar todo el régimen sustancial del impuesto del hecho generador. Tenemos muchísimas discusiones jurisprudenciales sobre el hecho generador, sobre el mismo tema que, pues, Sonia también lo tocaba, inclusive desde lo legal de la sujeción pasiva, de lo que significa en mucha gran parte del territorio, lo que son las mejoras, las posesiones, las informalidades que hacen parte de ese mundo que nosotros tenemos ahí, digamos, por fuera, pero también, digamos, hay muchos más temas sustanciales del impuesto que tal vez la comisión pasó de las discusiones jurisprudenciales, que valdría muchísimo la pena dar la discusión, digamos, en esos límites entre, digamos, los procesos mismos de cómo se conforma la propiedad y cómo se alimenta el impuesto predial de esas condiciones. Creo que, pues, ahí faltó. Resalté en rojo tal vez los que considero que pueden ser para no tengo poco tiempo, y quisiera también hablar de los demás. Hay un tema que la comisión pasó por alto y me parece que es muy, muy importante, y muy importante inclusive para las ciudades ahora que están, los que están intentando hacer el esfuerzo, o bien de actualización o bien de conservación, hacer, digamos, el ajuste del sistema de bases presuntivas mínimas como está hoy en la ley, que no está completo, digamos. Primero está solamente para las ciudades capitales. Dice ciudades y capitales y distritos, entonces no lo pueden aplicar todos los municipios, digamos, y aquí, digamos, que hay un tema, entonces no nos funciona, y además está súper corta parcialmente la referencia para tomar los mayores valores por metro cuadrado de construcción, más no los de suelo. Entonces, esa, digamos, y es una herramienta súper útil, interesante. Yo sé que la comisión plantea un poco la angustia con el tema de la declaración privada, pero pues al final, digamos, que esta sería la declaración por excepción para mantener la base actualizada y buscar unos mecanismos en esa misma, siguiendo la línea de lo que Sonia advertía de la necesidad que tienen los municipios para esas herramientas del proceso de conservación catastral, que son el observatorio inmobiliario, las infraestructuras de datos espaciales, los sistemas de información geográfico, poder cruzar para poder tener esas bases de datos, no esperando que haya un proceso como tal formal catastral, pero sí ayudando. Estoy totalmente de acuerdo con todo el tema del régimen legal del impuesto predial rural, el de la suburbanización, de la expansión urbana. Eso lo hemos insistido desde diferentes ópticas y temas, de un sistema tarifario por usos del suelo mucho más, digamos, que trate tanto la protección como la subutilización. El ajuste al índice del valor catastral, que también lo trae. Yo creo que me parece, pues ya ustedes lo dirán, sobre todo Henry, a mí me parece que la comisión se queda corta con la comprensión del multipropósito. Y Sonia lo decía, o sea, el multipropósito es usar todas las plataformas de información de la tierra, que la mayoría están en el municipio,
usarlas, y por eso es que digo que estos juguetes, digamos que sobre todo se dan con la conservación más que en un proceso puntual de actualización, son los que sobre todo las ciudades van a necesitar. Y tampoco hay una comprensión, y también, digamos, porque participé en la ley, al catastro le falta la comprensión del servicio público. O sea, del servicio público, ¿quién financia? ¿Quién es responsable? Digamos, una cosa es que haya un gestor encargado de hacerlo, pero ¿quién es responsable? ¿Quiénes son los usuarios del servicio? ¿Cómo se va a financiar? Si es un precio público, ok, que no sea una tasa, pero es un precio público, ¿quién lo regula? ¿Quién es el responsable de la gestión? ¿Quién lo financia? Miren las discusiones que pues Sonia plantea que son las normales en los municipios. Él es el responsable, pero tengo otros entes que se benefician de mi información y de mi esfuerzo y no me ayudan, y yo soy el único responsable, pero tampoco es tan claro para todo el mundo, excepto el que levanta la mano y asume como gestor. El que no asume como gestor, ¿cuál es su responsabilidad? Eso creo que es un poco como para cerrar ahí, porque pues ya viene Henry con todo el tema de catastro. Fusión de impuestos, digamos, yo había insistido, digamos, que el tema del alumbrado público, pues sabemos todos que es digamos, para la comisión, digamos, puede subsistir de manera independiente, aunque pues suena muy raro que siga subsistiendo un impuesto de una financiación de un bien público que debería estar incorporado en el predial, y creo que ese es un tema que debemos abordar. O sea, ¿por qué no tenemos todos los bienes públicos dentro del predial? Pasa, digamos, que con el tema de los impuestos sobre teléfonos, que aunque están grabando actividades, digamos, en el caso de los servicios, digamos, de telefonía, y la telefonía, digamos, móvil, sobre todo es la que más interesa grabar, o todos los nuevos servicios de telecomunicaciones interesan grabar a los municipios, la comisión propone inclusive mantenerlo, lo cual me parece, con el espacio que hay de tema de cómo mejoro actividades económicas con un renglón de, digamos, me parece muy, muy importante que esa discusión la diéramos de fondo, porque sí que estamos hablando de todo el tema del e-commerce con actividades económicas y cómo se nos va, y entonces esta puede ser una opción, pero como, digamos, todavía está muy en pañales. Compatibilizar las discusiones catastrales, digamos, eso también. El tema de la ley 1995, que es una talanquera súper importante para los municipios, pues que pretenden actualizar, pero que pues sabemos tienen que poner reglas de progresividad. Las reglas de progresividad están puestas pensando en Bogotá, fue las que puso la ley 1995, no pensando en la realidad de los municipios, ni en las condiciones de capacidad de pago de cada uno. Esto debe ser un tema de regulación propia. Yo no sé si estandarizarlo como lo propone, digamos, para mí es eliminarlo y dejarlo que cada territorio lo regule. Sin embargo, la comisión propone que sea por categorías de municipios. Y esto es un poco contradictorio, porque digamos que el desarrollo inmobiliario no se da por categoría de municipios. El desarrollo del territorio tiene mucho que ver con lo que está pasando ahí, y digamos, y la desactualización del catastro, que es un poco las implicaciones de esa ley. La regulación del sistema de bases presuntivas mínimas, que ya arriba lo hablamos, y bueno, y creo que pues evidentemente ahí yo pararía. Bueno, hay un tema que no quiero dejar pasar, que lo olvidé resaltar en rojo, y es que hay muchos impuestos y tasas a transacciones de propiedad, y creo que el impuesto de registro, como las tasas notariales, como las tasas, ahora las tasas catastrales, o el precio público catastral, como lo querramos denominar, y pues como además la ley debería completarlo en la denominación, deberían ser vistos como un solo costo en la actividad inmobiliaria y ver qué pasa con ellos. Ahí en el impuesto de registro, pues digamos que la propuesta de la comisión es más bien sugerir como que haya unas especies más de bajas en tarifas en las entidades territoriales, pero yo creo que aquí hay un tema más complejo, porque como la actividad inmobiliaria no ha sido transparente hasta ahora, digamos, si hiciera, que es parte de por qué se volvió el catastro un servicio público, al hacerla transparente y al querer formalizar mucho más y al querer incentivar mucho más la formalización, todos estos costos deberían ser vistos en una sola canasta. Y creo que ese es un tema que nos falta. ¿Qué más faltó en el tema de tributación a la propiedad? Pues faltó todo el tema de la contribución de valorización. Es una herramienta que para las ciudades es muy, muy importante. No solamente ciudades como Bogotá, las ciudades intermedias la están usando, algunos la usan de manera recurrente, algunos otros de manera transitoria, y tienen una legislación muy vieja. Entonces, aquí digamos que creo que el tema es cómo actualizar esa legislación. La ley 1819 acaba de dar un ejemplo para la nación, y creo que eso podría servir. En el tema de delineación urbana lo tocaron, digamos, y pretenden, digamos,
fortalecerlo, no hay cómo están las líneas del fortalecimiento. Creo que hay que dar una línea general de la estructura del tributo porque hay demasiados vacíos legales ya a cabo. Y finalmente, de algo que me parece que pues es una herramienta pues que ha significado más culturalmente que lo que ha significado en recaudo, pero que pues gran parte de las debilidades que tiene en recaudo se los debe al sistema legislativo. Y ahí la decisión es tomar camino y partido a través de la legislación. Y es si se toma partido por un tributo a la plusvalía o si se toma partido por el cobro por aprovechamientos urbanísticos de carácter regulatorio urbanístico. Entonces creo que, pues porque el resto son todos los problemas y las discusiones que tenemos al interior del hecho generador, que ha generado una cantidad de jurisprudencia, que también se los dejo. Y finalmente, digamos, un tema que no hace parte del mundo tributario, que tal vez ahora lo toque Cristian, y es el tema de los cargos públicos y aprovechamiento económico del espacio público, que obvio no es del tema tributario, pero pues que sí de alguna manera tenemos que buscar cómo ligamos lo de ordenamiento territorial con el tema de financiamiento. Es decir, esos son como los temas y muchas gracias. Juan. Muchas gracias, doctora Magda. Bueno, continuamos con Cristian Ortega, quien ahora nos dará una visión desde el punto de vista de la gestión urbana y del urbanismo en relación con la tributación de la propiedad inmobiliaria. Y quisiéramos preguntarle a Cristian, como experto en temas financieros del desarrollo del territorio, si considera que la propuesta de la comisión fue suficiente, o usted mencionaría otros temas como el de ordenamiento territorial que requieran ser desarrollados para potencializar todo esas enormes posibilidades de ayudar al financiamiento de la infraestructura municipal. En esto, Cristian, en algún momento nosotros hablábamos de cómo llevamos algún tiempo hablando de que las rentas del suelo, la propiedad inmobiliaria tiene un enorme potencial que no hemos sabido explotar de una manera adecuada. ¿Cómo sugiere usted esa explotación? ¿Qué herramientas ve? ¿Qué aplicaciones hay? Cuéntanos un poco a los que somos eminentemente tributarios en el mundo del urbanismo, cómo se están dando estos mecanismos de financiación y qué perspectivas tienen y cómo ve usted esa posibilidad de mejora para que terminen siendo verdaderos elementos fiscales, no solo urbanos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias a todos por estar aquí y a mí y a todo el grupo por haberme permitido expresar aquí estas ideas que de alguna manera es una reflexión que hemos construido entre todos los que hemos hablado de estos temas y hemos podido trabajar en el tema de ordenamiento territorial. Entonces, frente a las preguntas que Juan Carlos hace, yo quisiera exaltar 3 elementos que me parecen muy importantes de la propuesta de la comisión. Inicialmente el tema de descentralización, me parece que plantear esas lógicas alrededor de las decisiones estratégicas desde el orden territorial es fundamental. Creo que observaría e incorporaría alguna discusión alrededor de la flexibilización de las inversiones y las reglas de uso de los recursos que llegan a los territorios. Me parece que ese es un tema muy importante que está fundamentalmente adscrito a la necesidad de empezar a mover la lógica de la coyuntura en la necesidad de infraestructura que está relacionada directamente con el ordenamiento territorial, pero también con la planificación del desarrollo. Segundo, todo el tema relacionado con los impuestos piguvianos, me parece que es fundamental fortalecer esta lógica. La afectación como un objeto de generación de recursos me parece un planteamiento interesantísimo. Yo creo que también es importante ligar la lógica, como usted lo plantea, no solamente la generación de recursos desde una lógica tributaria, sino desde una lógica fiscal, del manejo del presupuesto público, a través de la incorporación de forma relativa de los temas de ordenamiento territorial, como lo que ya conocemos y que está vinculado a todos los modelos de ordenamiento territorial, y lo viene trabajando Planeación Nacional, lo viene trabajando el Ministerio de Vivienda, que es el tema de la anticipación, el tema de evaluar los impactos y el tema de las cargas urbanísticas para justamente mitigar también esas afectaciones negativas en muchos sentidos que no solamente
solamente pueden capturarse a través de la lógica tributaria. Y tercero, el tema de bienes públicos. Me parece magnífico que se retome, que se muestre que efectivamente el tema de manejo de los bienes públicos es importante a través de los impuestos, de los cuales plantea alternativas para su discusión, pero yo creo que también vincularía un tema y es la complementación desde esa lógica fiscal de disminución o de mínimos impactos al recurso público a través de los contratos y las opciones que están relacionadas con ese beneficio público-privado que se puede generar a través de los acuerdos conjuntos. Y es ahí donde me parece que es importante la vinculación del ordenamiento territorial. Yo me he dado a la tarea de plantear un hecho y es que hoy día tenemos la necesidad de hacer un proceso de articulación de las decisiones de ordenamiento con las decisiones sectoriales. Tenemos siempre unos requerimientos de recursos que son los que van directamente a afectar el presupuesto municipal a través de decisiones sectoriales o de requerimientos sectoriales que son generalmente infraestructura, los cuales siempre están a través de la norma, a través de las autorizaciones, a través de los planteamientos de largo plazo por medio del ordenamiento territorial, lo cual, si uno maneja efectivamente este proceso, se puede dar a través de ejecuciones sin gasto público, lo cual puede liberar esos recursos. Yo lo que planteo de alguna manera es poder articular esas decisiones del ordenamiento territorial con la estructura del gasto público, garantizando que en lo primero, que es la articulación de la infraestructura requerida con el ordenamiento territorial y la ejecución sin gasto público, se da a través de los procesos de articulación público-privada. Tenemos una gran cantidad de espacios que pueden recibir justamente la infraestructura a través de los beneficios derivados de un buen planeamiento de la ciudad. ¿Y esto qué me genera? Me genera obviamente un proceso de eficiencia pública que disminuye o que genera una liberación de recursos para solventar requerimientos sectoriales no necesarios de infraestructura. Esto se da a través de la articulación del ordenamiento territorial con las políticas públicas a través de un proceso de evitación de costos públicos. La idea es pensar entonces, como usted lo plantea, me parece maravilloso la forma en que lo dice, pensar en que esta lógica sea un proceso de complementación de la lógica fiscal más que de la lógica tributaria. Ahora, ¿es suficiente para toda esa infraestructura? Claramente hemos visto que los recursos tributarios a veces no son suficientes y seguimos pensando en la creación de recursos que sean permanentes, dinámicos, constantes, también de muchas formas lo hemos evaluado y sabemos que los recursos del ordenamiento territorial tampoco son suficientes. Lo que sí podemos pensar es que los recursos tributarios y los recursos de ordenamiento territorial generan una complementación eficiente, pero el ordenamiento territorial para garantizar esa complementación eficiente debe ser no estático, no debe ser solamente en función de una funcionalidad urbanística o territorial sin perspectiva de futuro, sino que tiene que ser un ordenamiento territorial prospectivo, pero también concreto, que sea efectivo para los requerimientos sectoriales. Para esto, lo que se me ocurre es proponer cambiar ese círculo vicioso que hoy tenemos de los requerimientos de recursos. Sabemos que todos los recursos de los que hemos venido hablando y de los que propone también mejorar los ingresos tributarios en la comisión están encaminados ¿a qué? A una evaluación del estado del territorio que encuentra unos fenómenos y unos hechos territoriales que generan requerimientos sectoriales. Esos requerimientos sectoriales son los de requerimientos de recursos que son constantes y que siempre vienen generando un hueco fiscal, lo cual genera una pugna fiscal en la competencia de objetivos. Recursos para infraestructura, recursos para funcionamiento, recursos para sostenibilidad social, económica, ambiental. ¿Cómo podríamos cambiar nosotros ese círculo vicioso a un círculo virtuoso? ¿Qué pasaría si cambiáramos esa pugna fiscal y la competencia de objetivos por un proceso de programación de gasto y asignación de obligaciones? Esto obviamente lo que hace es que cambia el círculo para convertirse en un proceso donde el ordenamiento territorial no es una competencia exclusiva de una de las alas de la administración pública, sino que es integral e integra también la lógica tributaria y la lógica hacendaria para hacer una eficiencia fiscal. ¿Cómo poderlo hacer? Yo propongo una hoja de ruta muy sencilla y es que primero se garantice que el ordenamiento territorial deje de ser un elemento completamente aislado para garantizar en función de los requerimientos sectoriales una definición clara de obligaciones urbanísticas, es decir, obligaciones que son generales y locales. Esto viene acompañado con requerimientos propios de infraestructura de ordenamiento territorial, lo que implica que haya planificación sectorial y planificación parcial de territorio de forma eficiente y articulada. Es decir, que debemos prever que los requerimientos de infraestructura deben estar habilitados también a través de los procesos de planificación. Luego, definir un conjunto de erogaciones de gasto público que sean susceptibles de articularse con el ordenamiento territorial, permitirle a la decisión del manejo fiscal, del manejo del presupuesto, saber hacia
hacia dónde puedo llevar yo los gastos para garantizar también hacer más eficiente el conjunto de asignaciones de los recursos públicos. Eso establece justamente el destino de la liberación de los recursos que se dan a través de la asignación de responsabilidades al ordenamiento territorial. Y por último, concretar la acción pública para acceder a un objetivo público, y eso es garantizar procesos fuertes de gestión territorial integral. ¿Esto qué implica? Un proceso muy concienzudo para habilitar instrumentos y alternativas de gestión, planificación y gestión, que es la gestión integral territorial de la que debemos empezar a hablar. Eso es un proceso que inclusive Asocapitales ha venido trabajando fuertemente en plantear lógicas como el empresarialismo de las ciudades, los procesos de descentralización eficiente de las ciudades en función de sus lógicas coyunturales, lo cual le permite garantizar que los recursos que son constantes o aquellos que requerimos nosotros para garantizar un flujo constante de recursos para los requerimientos que se están dando en el territorio, puedan seguir manejándose de esa forma tendencial y los elementos coyunturales, que son los de las infraestructuras, los podamos garantizar a través de esa articulación con el ordenamiento territorial. A mí se me ocurre, y como lo plantea Magda, estoy completamente de acuerdo, en de pronto plantearnos 5 instrumentos, que serían los que darían esa respuesta a la captura de valor, pero no necesariamente concentrarnos solamente en la lógica de la participación en plusvalía y de la valorización como instrumentos de captura de valor, sino todos los que están relacionados directamente con la dinámica inmobiliaria, con la dinámica del uso del territorio. El primero, obviamente, el aprovechamiento económico del espacio público, que no solamente estaría relacionado con los usos a través de las tasas o de las tarifas que se generan por ese uso del bien público, sino también por el acompañamiento y la articulación eficiente entre el objetivo privado para garantizar y resolver objetivos públicos. ¿Esto qué me garantiza? La disminución de gasto público en función de un elemento que es constante y presente en los presupuestos de gastos de las entidades territoriales, que es mantener elementos públicos que se pueden poner en funcionamiento. Segundo, el manejo diferenciado de las edificabilidades. Ya lo hablaba también Magda, creo que lo hemos hablado durante muchísimo tiempo en muchos de esos escenarios en los cuales la gran infraestructura del territorio la puedo dar también en función de las dinámicas inmobiliarias. Y esto implica obviamente pensar en un proceso de programación del suelo eficiente en los territorios. ¿Qué significa esto? No pensar o liberar las normas, sino organizar y estructurar claramente el hecho de hacia dónde van las ciudades, que son justamente el hecho de que si no planeo hacia dónde van las ciudades, tampoco voy a planear hacia dónde van las necesidades y eso explota el gasto público. Si yo regulo las decisiones sobre cómo manejar estratégicamente sin afectar el mercado inmobiliario, puedo organizar efectivamente la focalización de los recursos y poder hacer asignaciones eficientes de recursos públicos, también evitando costos de infraestructura. Tercero, el manejo del potencial urbanístico de zonas con restricción de dominio, todos los temas relacionados con zonas patrimoniales, zonas de afectación ambiental, ponerlas en funcionamiento en un mercado de potenciales de manejo de esas oportunidades que hemos venido dándolo a través de los planes especiales de manejo y protección, a través de los planes de manejo ambiental, que pueden generar recursos para fortalecer esos objetivos. Obviamente no van a pagarlo todo, lo sabemos, y porque muy seguramente será su primera pregunta. ¿Y esto es suficiente? No, no lo será, pero sí podrá complementar de forma eficiente los recursos fiscales y disminuir un poco los recursos que pueda asignar a los temas de focalización del gasto. Cuarto, incorporar eficientemente la gestión urbana y la gestión del suelo. Las ciudades están perdidas en este momento cuando no utilizan los instrumentos que tienen por ley, que les disminuyen los costos de acceso al suelo y que les disminuyen los costos de consolidar sus modelos de ordenamiento territorial. ¿Qué pasaría si todos esos instrumentos se alinean de tal forma que disminuyamos nosotros la inversión en el gasto? Lo que hacemos nosotros es convertir recursos que están siendo usados ineficientemente o con potenciales o con costos, altos costos de oportunidad en justamente zonas en aspectos de focalización de política. Y por último, obviamente, que es lo que tal vez me parece más relevante, utilizar la planificación del ordenamiento territorial como un sistema de financiación efectivo. ¿A través de qué? De una asignación de obligaciones a quienes son efectivamente los que van a generar los beneficios para que garanticemos nosotros en el corto, a través de procesos de anticipación de
de pago de sesiones, a través de anticipación de usos de los bienes públicos, en el mediano plazo, a través justamente de los procesos de urbanización y a través de largo plazo, a través de los procesos de administración delegada que puedan derivar justamente de los elementos públicos que se concretan con la planificación. Entonces, a mi modo de ver, creo que la Comisión hace estructura un sistema tributario eficiente para garantizar los procesos de ingreso, pero creo que necesitamos garantizar también un cierre complementario a la lógica fiscal para, además de generar el fortalecimiento de los ingresos tributarios, fortalecer la disminución de los gastos públicos que podrían estar mejor enfocados y, segundo, la complementación a través de asignación eficiente de obligaciones de elementos territoriales hacia el conjunto de personas que podrían estar aprovechando justamente los bienes públicos. Esto se da todo en el marco de lo que usted plantea de forma eficiente, que es la captura de valor en el territorio. Y si no, del manejo eficiente de los bienes públicos a través de la lógica del empresarialismo de las ciudades en Colombia. Creo que esa es como mi apuesta fundamental de relacionamiento con el ordenamiento territorial, que creo que podría apoyar un poco la discusión. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Bueno, continuamos ahora con nuestra exposición a cargo del doctor Henry Rodríguez, quien actualmente es el director de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, uno de los 16 gestores catastrales con los que actualmente cuenta el país y uno de los 4 gestores catastrales que por tradición habían desempeñado estas funciones y a su vez el gestor catastral que tiene a cargo un mayor censo predial para su gestión por fuera del gestor catastral residual que es el IGAC. Por lo tanto, pues la experiencia de Bogotá, sus perspectivas, sus consideraciones siempre serán de una enorme utilidad en todo este tema de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad catastral y de las sugerencias que hizo la comisión en relación con el tema catastral y del catastro multipropósito y la actualización de las bases. De esta manera, doctor Henry, quisiéramos saber si, en su concepto, si siendo el catastro el eje sustancial y fundamental de la administración y manejo de la tributación a la propiedad, ¿usted considera que la forma como actualmente se aborda la financiación del catastro es suficiente? ¿Qué necesita, qué ve usted como importante o necesario para desarrollar adecuadamente esta herramienta del catastro multipropósito? ¿Qué procesos le permitirían a un catastro como el de Bogotá, a los demás catastros, perdón, para ser como un catastro como Bogotá? ¿Qué puede tomar de la experiencia del distrito en todos estos años de su propia gestión y de contar con su propio catastro autónomo? ¿Qué tipo de ingresos ve usted para financiar este catastro? Se ha hablado de sobretasas. Debemos cobrar por los trámites precios. Muchas gracias, doctor Henry, por aceptar esta invitación. Henry, ¿tiene sonido? Hola. Sonido. Ya, ahora sí. Y pantalla. Ahora sí. Muy ¿Y bien. ven en pantalla la presentación? Sí, señor. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por las amables referencias de la doctora Magda y Sonia. Lamento defraudarlas de entrada. Y pues nada, lo que nosotros hemos hecho es una pequeña presentación un poco en el marco de las preguntas que nos hicieron, pues conversar, básicamente conversar. No tenemos pues tesis tan contundentes como las que han sido expuestas, pero bueno. Lo primero que quiero señalar, porque para nosotros sí es muy importante, es pues nuestra marca, Go Catastral.
GoCatastral identifica la marca con la cual Catastro Distrital ofrece sus servicios como gestor y operador catastral en el resto del territorio nacional. Y eso es muy importante, porque lo que estamos diciendo es que todo lo que hemos podido aprender como Catastro Bogotá, todo lo que podemos tener, lo estamos ofreciendo para contribuir al desarrollo de la estrategia de catastro multipropósito a nivel de la nación. Y para eso creamos la marca. Para eso hicimos que GoCatastral identificara los diversos productos y servicios que la unidad podría desarrollar. A ver, ahora esto no se mueve. Ah, sí, aquí se movió. Bien, esto es lo que tengo de agenda. Como pueden ver, yo tengo una impresión que la voy a señalar inmediatamente. Creo que la ley, como todas las leyes, es llena de buenos propósitos. Ese es el primer punto. La segunda es un poco qué realidad hemos encontrado nosotros. El tercero, ya algo que va más a la respuesta de la pregunta, y bueno, y en términos de costos de qué estamos hablando, en términos de escenarios financieros de qué estamos hablando, un poco qué hemos encontrado y con base en eso concluir. Bien, los buenos propósitos. El primero, que ya está absolutamente reiterado, pero lo quiero señalar, por la facilidad con la que se expone. Pero una cosa es la facilidad con la que se expone y otra cosa es hacerlo realidad. El catastro sirve para muchísimas cosas, para todas las cosas posibles. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es muy fácil señalar que la información que recoge un catastro es base de todos los procesos de ordenamiento territorial. Mucho más complejo que lo sea, realmente. El segundo punto es importante y yo creo que es, digamos, como uno de los grandes aciertos de la legislación que ha salido sobre catastro multipropósito y ataca un problema que señaló Sonia, el problema de la seguridad jurídica de la propiedad. Catastro multipropósito tiene como punto de partida, y ahí sí hay una respuesta de cómo, una obligación de unificar los registros entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el registro catastral. Y obliga al catastro a incorporar la forma de relación de la propiedad que encuentre. No la soluciona, porque ese es un problema jurídico, pero sí la obliga a registrar. Si hay un propietario, si hay un poseedor, si hay un ocupante, si hay un tenedor, ¿qué hay realmente en el territorio? Catastro multipropósito exige, a través de una relación con la Superintendencia de Notariado y Registro, que eso sea incorporado. No lo soluciona en términos jurídicos, puede solucionarlo con base en esa información, pero lo que sí está obligándolo es a registrar. Y ese es un paso muy importante en el contexto en el que señaló Sonia, que está en el diagnóstico de todo el catastro multipropósito, que es todo el tema de la informalidad de la relación entre habitante y tenencia de la tierra. Eso me parece de la mayor importancia. El tercer punto, este es un punto tácito para lo que señalaba también Sonia sobre el tema de actualización y conservación. Probablemente porque la norma parte de la base de que es demasiado grande el rezago de actualización. Entonces, como es tan grande el rezago de actualización, el esfuerzo que se coloca es actualicemos, porque si no actualizamos, ¿qué conservamos? O sea, ¿cómo conservamos algo que está tan desactualizado? Tiene sentido plantearse las metas de conservación si atrás tenemos una actualización reciente y bien hecha, que entre otras cosas es la mayor ventaja de Bogotá, como ya lo señalaron, el hecho de tener una actualización casi de carácter permanente que le permite tener procesos más masivos. Es un poco eso.
Ahora, hay un problema complejo, lo vamos a ver enseguida, pero bueno, digamos eso con respecto a eso. Otro punto importante que trae la norma y es un buen propósito, creo que también pues habrá tropiezos, pero se va a lograr, es que el sistema de información debe ser interoperable. La interoperabilidad se da, no está escrito ahí, a través de un modelo que es el modelo LAMCOL. El modelo LAMCOL obliga a que toda la información que se recoja pues quede en ese modelo y eso lo hace interoperable. No se puede. El IGAC no recibe, tiene prohibido recibir información que no esté incorporada a través de ese modelo. El modelo es un modelo obviamente interoperable, digitalizado, y hará que la información que llegue sea por eso disponible e interoperable. Ahora, ¿cuánta información llegue? ¿Qué tipo de información? Bueno, eso es otra cosa. Pero en principio, ese es un propósito también explícito de la norma y, a mi parecer, una meta lograble. Las otras dos que siguen allí, vinculación y participación efectiva de la comunidad, publicidad y difusión y acceso a la información catastral, son buenos propósitos. Y un punto que a mí me produce más de un dolor de cabeza, que es el tema de superar los métodos directos, entendiendo que superar los métodos directos es superar el trabajo de campo. Sobre eso también, al igual que con la multifinalidad, se habla mucho. Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando? Es esto, la dura realidad. La dura realidad a esto también creo que le hicieron ya marginalmente, no marginalmente, le hicieron referencia. El gestor catastral es responsable mínimo 2 años de prestar el servicio. Y en otra norma se le dice que por lo menos tiene que estar 1 año después de realizar cualquier proceso de actualización. Eso tiene algún sentido. Yo creo que eso tiene el sentido de la experiencia del IGAC, que actualizaba y dejaba las cajas y se iba. Y entonces con las cajas ahí, pues el municipio quedaba, no en las mismas, quedaba peor, porque ya estaba el proceso de actualización hecho y quién le respondía por ese proceso. Yo creo que eso es lo que hay detrás de que esté 1 año después obligado el que hizo la actualización a responder por eso. Pero el punto es, bueno, ¿y quién costea eso? ¿Dónde están los costos fijos del gestor catastral? ¿Dónde están los 2 años que él tiene que mantener? En un foro que hicieron de gestores hace 3 días, yo estuve allí y me invitaron también. Ahí hablaban de algunos costos fuertes, ¿no? Los profesionales, las oficinas, el equipo de calidad, la conservación. De eso, ¿quién habla de eso? Hágalo. Eso es parte de esos costos escondidos que están allá detrás de contrate un gestor y contrate un operador, pero nadie realmente ha hablado en serio de qué cuesta, cuánto cuesta, qué significa ser gestor catastral. Hay ya unos primeros cálculos y pues obviamente eso es duro, sobre todo cuando se presentan las propuestas. Si usted tiene que presentar una propuesta de 2 años para mantenerse como gestor, pues coloque eso en costos fijos y va viendo de qué estamos hablando. Y eso va con el siguiente guión que tengo allí, los costos de los procesos de actualización. Pues en un país que está fuertemente desactualizado, cuya zona rural está altamente desactualizada, pues los costos de un proceso de actualización son supremamente altos. Y ese es un punto muy fuerte. Hemos tenido ya algunas discusiones con el nivel nacional sobre ese tema, pero pues yo me animé a colocar eso ahí pues porque pienso que eso es lo que, digamos, es decisivo para calcular esos costos. El área, el grado de desactualización, el grado de informalidad, las características y condiciones del territorio. Todo eso es lo que hace que un proceso de actualización sea pues costoso. Y sea menos costoso, obviamente, donde es más reciente, donde es más reducido, donde está más urbanizado, donde hay mayor número de predios. Eso trae una consecuencia muy importante que también se ha dejado de divulgar. Eso hace que muchas entidades territoriales no tengan los recursos fiscales para poderlo desarrollar. Y por eso hay que colocar esa característica que está ahí
Es necesaria una cofinanciación, es necesario el aporte del gobierno nacional, departamental, de las corporaciones de ahorro, porque si no, pues simplemente los proyectos de actualización catastral, pues no cierran financieramente, no cierran, esa es la verdad. Hay casos en que sí, claro, pero son excepcionales. En general, los procesos de actualización no cierran financieramente si no hay cofinanciación y en los municipios, en la mayoría de los casos, requiere recursos no reembolsables. Ahí está. Un punto con el cual nosotros hemos comenzado a mover el tema es que la norma está hecha sobre la base de que el municipio es el responsable de la prestación del servicio público catastral. Y entonces todo el esquema de contratación y el esquema de organización en realidad es de índole municipal. Entonces, aunque la norma diga y en las exposiciones digan, no, es que nosotros propugnamos por los esquemas asociativos, nos interesa que todos se asocien, nos interesa que todos sean hermanitos, que compartan, pero a la hora de la verdad, los instrumentos contractuales y las responsabilidades son eminentemente municipales. Y hay que trabajar en ese aspecto. Creo que eso se puede mejorar, claro. Eso es mejorable, vamos a hablar de eso al tiempo. Al final para terminar, pero evidentemente hoy por hoy eso es un tema puramente individual. Algunos casos sí, pues nosotros somos partícipes de uno, el área metropolitana de Centro Occidente que nos contrató a nosotros, esos son 3 municipios, pero son realmente excepcionales, son particulares. Ya esto lo había mencionado, cuáles son las innovaciones tecnológicas que reducen los costos de los procesos típicos catastrales, cuál es la combinación óptima. En esto se habla mucho de los métodos indirectos. Yo dije que quería esto para conversar, esto no son tesis demostradas, son argumentos, son tesis para conversar. Yo sí quiero ver, nosotros nos interesa ver, dónde es que están las grandes reducciones de costos en función de los métodos indirectos. Los métodos indirectos ayudan a reducir los costos, sí, pero primero hay que construir las fuentes. Es el pequeño problema. Primero hay que tener la información, primero hay que tener la fuente secundaria, primero hay que tener la combinación. Después de eso, y entonces si usted cruza eso con lo que tiene de actualización, pues se da cuenta que, pues que sí es más fácil decir que los métodos indirectos disminuyen los costos que realmente poderlo hacer. Y un último punto, también ya como ejecutor. Y claro, el catastro sirve para muchas cosas, pero tiene que servir para mejorar el recaudo fiscal. Si no, pues no tiene la base fiscal que se le pide. Entonces, sí sirve para muchas cosas, debería servir, es la base, pero tiene que resolver el tema fiscal. Lo dijeron desde la primera ponencia. Llegamos a 1% y debemos llegar al 2%. Ese es como el punto que quería señalar. Nosotros hicimos desde el punto de vista financiero, para acelerar un poco esto, 3 escenarios con 4 municipios. Uno, conservando cada municipio individualmente, hace su catastro, actualiza. Otro, los 4 municipios comparten unos costos básicos, comparten el equipo de coordinación, comparten la sede, comparten una estructura central que lo puede desarrollar, y otro que es considerar los 4 municipios como un único proyecto. El gestor asume eso como un único proyecto. Lo que nos dio fue lo siguiente. Bueno, aquí los quiero un poco ilustrar. En el modelo institucional individual, pues cada municipio, todo proceso es totalmente independiente, es como normalmente uno ofrece la propuesta. Tiene su personal coordinador, su equipo básico, sus costos fijos, su solución tecnológica independiente e interoperable y obviamente dentro del enfoque multipropósito. El del equipo coordinador comparte, el equipo coordinador tiene la misma sede unificada, comparte los gastos administrativos, pero cada municipio mantiene su propia infraestructura tecnológica, su personal técnico operativo y su relación directa con la comunidad, que faltó colocarlo allí. Pero tiene un centro operativo
coordinador de todo el proyecto y una única sede. Y que no lo hemos, hemos hecho propuestas. Y que estamos pues tratando de rayar es considerar que el proyecto no son 4 municipios, sino es un solo proyecto. Eso produce unas economías de escala, es lo que nos dio. Ahí se tiene una única sede central, un único centro de costos, se optimiza infraestructura tecnológica y la estrategia de comunicaciones. Tenemos un solo proyecto con diversas fuentes, incluida la de los 4 municipios, y evidentemente hay una concurrencia de todas esas fuentes para manejar eso como un solo proyecto. Ese es un esquema de cómo funcionaría eso. Como pueden ver, arriba están las fuentes, nación, local, exógenas. Abajo ya están los gastos asociados a la gestión catastral y pues con la concurrencia de recursos podemos desarrollar esa gestión catastral para el conjunto de los 4 municipios. ¿Qué nos dio eso? Compartiendo sede y equipo base, disminuyen en promedio un 15% los costos. Es un costo importante. Ahí, por ejemplo, eso se me olvidó colocarlo. Estamos suponiendo que es gestor y operador, ¿no? Que hace las 2 cosas. Entonces, claro, si usted computa 4 veces el costo del gestor durante 2 años y ya no lo computa sino una sola vez porque tiene una única sede, eso le produce una reducción de costos importante. 15% de los costos. Si usted vuelve todo eso un solo proyecto, nosotros encontramos, pues a mano alzada, no son costos pues totalmente santificados, pero encontramos una reducción de más del 30%. Los costos unitarios descienden, porque esto también habría que decirlo, debía de señalarlo antes. Lo normal, lo que uno encuentra cuando trata de presentar propuestas para grupos de municipios, es que hay un municipio fuerte y hay unos municipios débiles. O sea, hay un municipio más grande, con más predios, y hay otros que tienen muy poquitos predios, son muy rurales o muy dispersos. Entonces, lo que logran estos esquemas, pues, es justamente distribuir ese tipo de costos, hacer que el pequeño, de alguna manera, se vuelva viable, porque solito no lo es. Es lo que a nosotros nos han dado los escenarios financieros hasta ahora. Entonces, pues nada, eso era lo que quería señalar. Lo último que quiero señalar, que es también un punto muy importante, es que es absolutamente excepcional que la inversión se recupere en el corto plazo. Estos no son demasiado costosos para que un proyecto de estos se recupere en 2 años. Nosotros normalmente, para que el flujo se haga financieramente sostenible, lo estamos haciendo a 8 años. Y en el foro de gestores, el Valle dijo, los estoy haciendo a 10 años para hacerlos sostenibles financieramente. Y lo que a nosotros nos ha dado es que pues, los municipios pequeños no logran cerrar eso. Necesitan los recursos de cofinanciación, no reembolsables, si no, no lo logran. Es lo que nos ha dado a nosotros. Es lo que podemos pues, compartir con ustedes. Y pues nada, muchas gracias. Espero de alguna manera haber contestado, por lo menos en parte, lo que me habían solicitado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Henry. Bueno, pasamos ahora a algunas rondas de preguntas. Tenemos un par de observaciones y preguntas que nos han hecho los asistentes y algunas que han surgido a partir de lo expuesto. Entonces, voy a comenzar en el mismo orden. Sonia, en tu exposición te mencionaste que el enfoque de las propuestas estuvo orientado a la situación de Bogotá y a la situación de la propiedad de Bogotá, del censo de Bogotá. Tú, administrando otro tipo de entidades territoriales, entonces, ¿qué recomendarías? ¿Qué adicionarías a las propuestas que se realizaron teniendo en cuenta las particularidades del resto del país? Que pues tiene un censo catastral por formal, que es disperso y que tiene problemas de la propiedad. ¿Cómo potenciarías el aspecto fiscal de
esa propiedad en el estado en que se encuentra. Bueno, realmente el análisis tendría que darle una mayor flexibilidad, la alternativa es darle una mayor flexibilidad a los municipios, pero además darles herramientas de gestión. Es un poco, puede sonar un poco como contraproducente con el clamor de la autonomía territorial, pero al final si se lograra, y quizás ahí sería la primera fuerza de coadyuvancia entre la nación y los municipios, es la formalización de la propiedad inmueble. Por supuesto, existen estas promesas o buenos propósitos que trae la ley de usted, catastro, registre lo que encuentra. Deje constancia de que lo encuentra. Yo, cuando aprendí derecho civil, recordaba que la posesión era un derecho real y como posesión debería estar en el folio de matrícula inmobiliaria. Eso no va. No hay manera de que registren una posesión. Y es una promesa que lleva un siglo largo ahí, pero debería ser cómo nos ponemos de acuerdo en que efectivamente vamos a reconocer la realidad de la propiedad y vamos a gestionar y a quitarnos las telarañas y las vendas de los ojos, nación y entidades, para poder establecer la realidad de la propiedad. Si hay que formalizarla, si está el tema de la posesión, eso no significa que vayamos en contra de la propiedad privada. Esto no es un discurso izquierdista contra la propiedad privada, no, pero reconozcamos lo que hay y que cada cual asuma su responsabilidad. La nación apoyando y gestionando y dándole impulso en lo que le corresponde, y aquí posiblemente sea, no sé si sea fuerza pública, no creo, no soy amiga de la fuerza pública, pero sí permitiendo que efectivamente y apoyando a los municipios en la formalización de la propiedad. Y por supuesto, no todo es tarea de los municipios, están las entidades territoriales las que deben gestionar, pero ahí tenemos unos cónclaves muy difíciles y culturales, y ahí es donde ya la creatividad del municipio es importante para la generación de una apropiación ciudadana y ver que ese es un punto. Gestiono mi territorio, gestiono mi desarrollo. Nación, ciudad, municipio y ciudadanos. Es una transversalidad, tiene un propósito político con P mayúscula, no de elecciones, sino político, para poder impulsar el desarrollo. Es importante conseguir esa alianza entre la nación, las ciudades, municipios y sobre todo los de alto territorio rural y los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Magda, te voy aquí a efectuar una pregunta que nos hace por el chat Juan Diego Saldaña. Y Juan Diego pregunta, ¿se podrá lograr la financiación de regiones metropolitanas con el predial? Subiendo la tasa efectiva de recaudo del impuesto predial que está ahora subutilizada, o se podría tomar un porcentaje de este impuesto para financiar esquemas de asociatividad metropolitanos. ¿Qué otras fuentes podrán aplicar para financiar arreglos supramunicipales? Pues digamos que hay un mundo entre la realidad y el deber ser, ¿no? Digamos, en todos los acuerdos regionales, digamos, uno de los grandes temas es cómo financiar, porque pues depende del acuerdo y depende de la voluntad de cada uno de los miembros de esa región o de esa área metropolitana. Entonces, las herramientas legales están dadas, más que, digamos, para dedicar un porcentaje de lo subutilizado, de la renta nueva que dé, pues en realidad digamos que por eso justamente yo creo que la ley, con esa, como dice Henry, con esa línea de buenas intenciones, promovimos, éame ahí,
que hubiesen catastros metropolitanos y catastros asociativos. Digamos, esa era la idea, además, para tratar de llevar a esa promoción. Sin embargo, hoy lo que nos está pasando es que, digamos que por esa misma debilidad de la ley, de no asumir de frente, digamos, cuál es la consecuencia de que esto fuera un servicio público, el que responde con la gestión es el gestor, pero no sabemos los municipios cómo responden. Digamos, en algunas experiencias comparadas, que inclusive alguna vez hicimos unos ejercicios con Bogotá, pues por todo el tema metropolitano y con esta idea de alguna vez tener un tema de armonización fiscal, hablábamos, traíamos la experiencia de Canadá con un tema de perecuaciones que se hacen en los territorios para decidir qué aporta y quién aporta de acuerdo a, y la ley inclusive en el tema metropolitano, no específico la de Bogotá, pero en el tema metropolitano general sí trae, digamos, hacer un ejercicio de distribución de cargas y beneficios. Entonces, la herramienta del catastro puesta ahí fue parte de esa muy buena intención de querer llevar hacia allá, digamos, de querer llevar a que el predial, por supuesto, sea una herramienta básica justamente para equilibrar ese territorio. Pero pues todavía nos falta también, como dice otro amigo mío, mucho de inteligencia colectiva para llegar a ese resultado. Y pues hoy todas las entidades tienen un miedo enorme de poner claramente cuáles son las responsabilidades y los tiempos, y eso también creo que va a ser parte muy probablemente del tema que tanto el IGAC, que es el gestor excepcional, como las entidades que tienen catastros asociativos que lo han hecho, digamos, como por esa misión, llevar la sostenibilidad de un catastro con la financiación del predial para que le sirva las funciones catastrales, estamos cortos. Sin embargo, voy a dejar ahí solamente eso, en Colombia hay un área metropolitana que funciona trasladando recursos fijos para la operación del área metropolitana y para proyectos metropolitanos, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Cómo lo lograron? Digamos, ahí tendremos que ver algún día qué es lo que comen, digamos, porque tienen la misma ley de todos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Magda, bueno, un poco para dar una información de contexto, no sé si sepas en qué va toda esta propuesta en la que tú estuviste involucrada sobre generar esquemas asociativos o plurales. Sí. Tenemos que de los 11 nuevos gestores catastrales habilitados, 7 son plurales. Sí. La tendencia mayoritaria es hacer esquemas plurales de gestión catastral. Sí. En eso estamos y me parece que... La idea va cogiendo, pero cuando uno aterriza en la realidad de que esto es un financiamiento a largo plazo, que no es de corto plazo, que es todo el análisis de Henry, pues ahí es donde uno requiere unas continuidades en esos compromisos colectivos de los entes asociativos. Pero yo creo que vamos, o sea, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Bueno, mi siguiente requerimiento es para Cristian. En la exposición, Cristian ahorita, Cristian habló de la concepción de cómo aprovechamos estas rentas del suelo como herramientas de generación de nuevos ingresos, de fiscalización, y digamos, Cristian expuso el discurso maraco alrededor de esto. Cristian, para la audiencia que no tiene familiaridad con el tema urbano, háblenos de 3, 4 instrumentos que, como se ven en el día a día. Mire, nosotros podemos en un proyecto, ¿qué es una venta de edificabilidad? ¿Cómo es la gestión del espacio público? Que quien no tenga esto en el día a día pueda también empezar a interesarse por estos temas. Gracias. Bueno, lo primero es entender que todos estos instrumentos están relacionados con generar valor para luego capturarlo. ¿Qué significa generar valor? Hacer que el suelo pues tenga mayor valor o en el mercado tenga una atracción mayor por parte de quienes quieren sacar provecho de él. ¿Y esto cómo se da? Pues mejorando, entre otras cosas, la intensidad que yo puedo desarrollar en el suelo o cambiando los usos o cambiando la clasificación en general. Entonces, la edificabilidad yo generalmente la otorgo a través de la norma urbanística. Sin embargo, cuando yo quiero utilizar la norma urbanística
para generar recursos, lo que puedo pensar es en establecer normas básicas y unas normas adicionales en altura, en metros cuadrados adicionales de construcción, pero como contraprestación para acceder a esos beneficios de altura o de edificabilidad, el Estado recibe unos recursos, los cuales pues puede justamente llevar hacia la generación de bienes públicos, entre ellos vías generales, elementos de servicios públicos generales, equipamientos, infraestructura de ese nivel. Eso es lo que nosotros podríamos llamar el manejo diferenciado de la edificabilidad. Es una forma de generar recursos para el Estado utilizando el poder que tiene el Estado para manejar esa norma urbanística. El aprovechamiento económico del espacio público. Generalmente sabemos que hay muchas actividades que se desarrollan justamente en el espacio privado, pero se ha venido encontrando en el espacio público muchas oportunidades para desarrollar actividades de puesta en valor, de publicidad, ventas, unos manejos estructurados que generalmente estaban relacionados con las lógicas informales, pero que poco a poco la misma formalidad ha venido encontrando en el espacio público un espacio para desarrollarse. ¿Qué pasaría si lo que yo genero es oportunidades y una muy buena regulación para el uso de los espacios públicos, generándole oportunidades a los territorios para que esos bienes públicos puedan ser utilizados, administrados y aprovechados por los privados, generando una contraprestación que puede ser en plata, que puede ser también en especie, manejándolos y disminuyendo la cantidad de recursos públicos que se designan para el mantenimiento, la recuperación, la sostenibilidad y en otros casos la generación de espacio público. Entonces el aprovechamiento económico genera alternativas para que el privado saque provecho del uso del bien público sin restringir el acceso universal, por el contrario, generando y potenciando aumentos del uso de los espacios públicos, generando mejores condiciones de accesibilidad a los mismos, pero con una posibilidad de recuperar algunos recursos a favor del Estado. También tenemos nosotros muchas zonas que han sido afectadas directamente por decisiones estratégicas del orden cultural, del orden ambiental, en las cuales pues obviamente la propiedad y las oportunidades del desarrollo de las actividades inmobiliarias pues quedan frenadas fundamentalmente porque no puedo permitir el aprovechamiento máximo de la edificabilidad de unos territorios por condiciones de valor patrimonial, casas de valor patrimonial, zonas con condiciones patrimoniales o zonas con condiciones de protección ambiental. ¿Qué pasaría si esos potenciales que en una condición por fuera, sin ningún tipo de restricción, yo lo convirtiera en una posibilidad de generar recursos para sostener algo que generalmente se paga con recursos públicos? ¿Qué pagamos con recursos públicos? Proteger el patrimonio, proteger el ambiente. ¿Y qué pasaría si a través de la dinámica inmobiliaria yo capturo recursos para mantener ese patrimonio y mantener esas condiciones ambientales y generar oportunidades de recursos que van encaminados a proyectos específicos y que evitan justamente que se sigan generando gastos públicos adicionales? Esto viene todo enmarcado en una relación específica, concreta y estructurada en la toma de decisiones del ordenamiento territorial para la asignación de las normas, para la asignación de las obligaciones, para la asignación de los potenciales máximos de los beneficios, con los requerimientos eficientes que se necesitan para, para la infraestructura pública en esos mismos territorios. Si yo garantizo la articulación del ordenamiento territorial, habilito el primero, que es la edificabilidad, el segundo, el aprovechamiento económico, y el tercero, la posibilidad de financiar elementos afectados en su dominio por elementos patrimoniales ambientales. Entonces, todo se hace a través del ordenamiento territorial eficiente y articulado con la lógica fiscal y no solamente tributaria. Esa sería mi idea de respuesta a eso. Muy bien, Cristian, muchas gracias. La última pregunta ahora para el doctor Henry, y tal vez serían dos preguntas. La primera, usted ha tocado un punto muy, muy importante y que se escucha siempre en el tema catastral, y es que mucha gente vende como la panacea la reinvención de los métodos indirectos, la simplificación de la formación de las bases, y realmente a la hora de concretar eso es muy difícil, que inclusive cuando la gente dice hay que simplificar, y uno dice, bueno, ¿cómo simplifica? Eso existe. Entonces, la primera pregunta es, yo lo veo
a usted, digamos, con ese cuestionamiento que es real al tema de la real procedencia de esos métodos indirectos, pero usted sí ve que en algún campo haya la posibilidad de implementar algún tipo de modalidades de métodos indirectos que sí permitan lograr una gestión catastral más eficiente, menos costosa, etcétera. Y segunda pregunta ya para darle cabida a su intervención completa es, la última parte de su intervención toca un punto interesante, que es el tema financiero y hasta dónde, pues, digamos, es negocio para la entidad territorial asumir la gestión catastral, un proceso, etcétera, etcétera. Yo hasta donde sé, esa discusión se tuvo presente al momento de elaborar las normas y se optó por no amarrar durante mucho tiempo la permanencia de la gestión de los contratos, etcétera. Y digamos, se llegó a la norma que usted referenció al comienzo de los 2 años y esto. Su última conclusión necesariamente arrastraría que esa parte de la regulación tendría que modificarse para plantear relaciones de más largo plazo en el tema de la gestión y operación catastral. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo con respecto a lo primero diría que no, que hay un juego entre buenos propósitos y dura realidad. A mí me parece que la norma vaya hacia la utilización de los métodos indirectos, que busque el perfeccionamiento y uso de las fuentes secundarias, que trabaje por la incorporación de tecnologías que superen la visita directa de campo, es correcta. Yo creo que eso está bien. Mi punto está en que una cosa es decir que eso está bien y hacia allá vamos, y otra cosa es decir, no, es que si usted emplea métodos indirectos, su propuesta vale la mitad. Yo, a ver, para eso hay que construirlo, eso hay que hacerlo, eso hay que desarrollarlo. Pues para abreviar, Bogotá, que es la más avanzada, no puede, más todavía, más fuerte, que no salga de nosotros los 27 y mi hermano Juan el periodista. Uno de mis problemas centrales tiene que ver con la debilidad del prerreconocimiento. ¿Y por qué tengo debilidad en el prerreconocimiento? Porque sobre la base de la dinámica del censo inmobiliario año a año, se dejó de recorrer el prerreconocimiento 100%. ¿Lo habría podido solucionar con métodos indirectos? De pronto sí, pero no los tengo. Bogotá. Claro, lo puedo solucionar, estoy en eso. ¿Sí? ¿Cuánto me demoro? Ese es el punto. No es que el norte esté mal trazado, ¿no? A mí me parece que el norte está bien trazado y que debemos ir hacia allá y que poco a poco vamos incorporando la utilización adecuada de esas fuentes, la articulación, el uso de nuevas tecnologías. Otro muy buen ejemplo, por supuesto, que es la cartografía. Ese es otro magnífico ejemplo. Claro, no, si usted tiene la cartografía, reduce en un 50% los costos. Sí, ¿dónde la tiene? Primero tiene que sacarla. Y primero tiene que tener los puntos LiDAR. Y primero tiene que contrastarla. Y primero tiene que hacerla. Es eso. Entonces, mi respuesta es, la norma tiene sentido, es correcta, pero a la hora de aterrizar el tema, la pregunta que siempre hay que resolver es, bueno, ¿cuál es la información disponible que tengo? ¿Y cuánto tiempo y de qué manera me demoro? ¿De qué manera puedo yo incorporarla y utilizarla realmente? Esa es como la primera respuesta. La segunda, el tema de los esquemas de financiación, me decía, ¿no? Yo realmente pienso que, sí, como dijo Magda, tuvieron muy buenas intenciones en proponer los esquemas asociativos, pero falta. Y hay un punto muy fuerte, en realidad, que no se ha mencionado, y solo lo voy a mencionar, no lo voy a desarrollar, que es el tema de la voluntad política, ¿no? Yo mencioné que hice una propuesta para 4 municipios. Si quieren les cuento en qué terminó.
en que el municipio que me hizo la propuesta me dijo, mire, ¿sabe qué? Lo hago yo solo porque no me he podido poner de acuerdo. Ya, se acabó el tema. Y así pasa en Barranquilla. ¿sí? Sí, Así lo hago pasa yo, en Bucaramanga. Es decir, lo hago así yo pasa. solo porque no me pude poner de acuerdo. Ese es un tema muy complejo, porque la base normativa de eso está en la autonomía municipal y en el servicio público considerado como municipio. De hecho, nuestra propuesta, pues ahí la vamos a seguir ambientando, en eso estamos, es desarrollar alguna normatividad que les dé un incentivo para hacerlo. Porque desde el punto de vista financiero, que fue un poco lo que traté de mostrar, sería muy bueno. Sería muy bueno para todos. Ese sí es como les gusta a los vendedores, un gana-gana. Un gana-gana para el gestor y un gana-gana para los municipios. Pero el problema es romper ese prurito de autonomía y garantizar una voluntad política conjunta para desarrollar un proyecto que no es rentable en 1 o 2 años, tiene un flujo más largo. Y ahora aquí no solamente tiene un flujo más largo, sino exige compartir intereses, compartir esfuerzos. Obviamente eso no es fácil, pero a nosotros nos gusta, pues por eso estamos hablando de esto. Es decir, nos gusta, nos parece que tiene sentido trabajarle y ir por ese lado. Eso es lo que yo podría decir con respecto a la segunda pregunta. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los panelistas, de nuevo a Socapitales, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario y a los asistentes. Creo que han quedado unas reflexiones valiosas y de mucha actualidad y de mucho futuro. Estaremos viendo el desarrollo de este tema durante varios años y esto nos da un lugar privilegiado estar pensando en estos aspectos y en estar trabajando en ellos finalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la compañía y muchísimas gracias por los comentarios. Gracias, Bejaria. Muy chévere. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Está muy bien. De esta manera hemos llegado al final de esta sesión, no sin antes agradecerle a nuestros conferencistas por haber aceptado la invitación del instituto y habernos acompañado el día de hoy. Igualmente queremos invitarlos a nuestros próximos eventos, como es el tercer encuentro del ciclo de análisis de propuesta de reforma al sistema tributario territorial, el día martes 20 de octubre a las 4:30. Igualmente al ciclo denominado Esfuerzos Fiscales e Incentivos Tributarios en la coyuntura COVID, el jueves 15 de octubre a las 5 p.m. Muchas gracias por su participación.